Buenas tardes, soy Facundo Guadaño, bienvenidos a Diálogos, otro debate en este momento, por supuesto, de internet en el cual hacer este tipo de actividades parece un sálvese quien pueda o ver quién sangra más. En este lugar lo que hacemos es propiciar una discusión de académicos para académicos, donde haya efectivamente un espacio de reflexión con categorías que hoy parecen estar, digamos, totalmente destruidas por el discurso fácil y por la industria cultural. Una de ellas es la Unión Soviética, el socialismo, el comunismo y todo lo derivado sobre esos conceptos que acabo de mencionar. Así que para eso tenemos hoy a Rolando Said y Jorge Altamira para debatir sobre la Unión Soviética y me encuentro como siempre con Matías Suárez Holce. ¿Cómo estás, Matías? Todo bien, todo bien. La verdad que un honor los invitados y un tema súper interesante que, bueno, cada aspecto, cada pregunta, ¿no? de este tema puede ser un debate tranquilamente de 2 horas o más. Así que, bueno, vamos a tratar de, en lo posible, abordar de la forma más profunda y rigurosa este tema y este periodo histórico, ¿no? Este proyecto que fue la Unión Soviética. Agradecemos a todas las personas que se conectaron. Había 60, ahora 40, va oscilando. Saludos a Ronald, Facundo, Alberto y bueno, a la gente que también le gusta insultar, bueno, también hay saludos. Hacemos pasar a Rolando y a Jorge Altamira. Rolando, profesor de economía, marxista, acostumbrado, digamos, a polemizar sobre estos temas. Jorge Altamira, histórico, dirigente de la izquierda argentina, ¿cómo se encuentran hoy? Bien, Bien, todo en orden. Bueno, sí, sí, hasta este, ahora. hasta ahora todo bien. Bueno, Rolando, querías comenzar vos con una exposición, 15 minutos para cada uno, así que bueno, comenzamos a controlar el tiempo ahora. Bueno, a ver, no hay mucho tiempo. Yo quería centrarme en algunos problemas de caracterización de qué fue la URSS. En esto tiene que ver mi pasado. Yo durante muchos años adherí a la caracterización trotskista de que era un Estado burocrático, pero obrero, proletario. Básicamente quisiera decir yo creo que hay cuatro grandes caracterizaciones de la URSS, una que plantea que la URSS fue socialista, yo creo que esta fue muy bien refutada por Trotsky, la que era capitalismo de Estado, también Trotsky la ha criticado y otros la han criticado, yo creo que es bastante insostenible, pero podría salir en una discusión posterior. Y yo me querría centrar un poco en las otras dos. La de Trotsky, que es Estado obrero burocrático, ha sido la tradicional, y bueno, la que yo defiendo desde hace algunos años, es que aproximadamente desde los 1930 la dictadura del proletariado, el Estado proletario había sido derrotado, fue derrotado, y teníamos un Estado de tipo, le vamos a llamar burocrático. Este, bueno, y quisiera desarrollar algunas de estas cuestiones. Básicamente, la idea de Trotsky, que está en un libro que es muy importante para entender su concepción sobre estos temas, es que el Estado soviético era socialista en la medida que defendía la propiedad colectiva de los medios de producción, y que era burgués en la medida que el reparto de esos bienes, de los productos, se llevaba a cabo por medio de medidas capitalistas de valor, ¿no? Aquí estoy citando lo que él plantea en la Revolución Traicionada, y él plantea que sobre esta dualidad se levanta la burocracia, ¿no? En la medida en que defiende la propiedad estatizada, impulsaría el socialismo; en la medida en que defiende relaciones de distribución capitalista, genera presiones hacia la restauración capitalista. Pero, insiste Trotsky, básicamente el Estado soviético es proletario, ¿no? Porque defiende la relación de producción, que es la fundamental, que es la economía estatizada. Él plantea que de todas maneras aquí hay una puja entre las tendencias burguesas y socialistas, pero insisto en esto, en que en tanto la burocracia defendiera la estatización, bueno, estaba defendiendo una relación de algún tipo de socialista. Yo creo que esta es una posición que fue
muy común en la que se llamó la oposición de izquierda. En algunos, como Preobrazhensky, tuvo una expresión extrema. Preobrazhensky planteaba que la colectivización forzosa del estalinismo había respondido a las leyes de la economía estatizada. Bueno, Trotsky sin llegar a ese extremo, pero, por ejemplo, en un artículo del 33, es decir, ya después de terminada la colectivización y en plena industrialización a marchas forzosas, Trotsky planteaba que la burocracia soviética, al interior de la Unión Soviética, conservaba un carácter progresivo, decía, en tanto guarda las relaciones sociales en tanto guarda las conquistas sociales de la revolución proletaria, ¿no? Y en la revolución traicionada planteaba que la relación de propiedad socialista había permitido la planificación y que ésta demostraba su superioridad socialista, diríamos, por sobre el capitalismo. También él plantea, ¿no?, que la burocracia estaba obligada a defender la propiedad del Estado, que era la fuente, dice, del poder y de las rentas de la burocracia, y desde ese punto de vista, lo define así, la burocracia era el instrumento de la dictadura del proletariado, ¿no? Esto también está en la revolución traicionada. De todas maneras, él sostiene que la burocracia había llegado a implantar una dictadura sobre la clase obrera. Por ejemplo, plantea, es una fuerza incontrolada que domina las masas. En el programa de transición dice, se ha convertido en un instrumento de violencia contra la clase obrera y en forma creciente en instrumento de sabotaje de la economía, y eso era el Estado burocrático. Y que la burocracia había de alguna manera expropiado la revolución al proletariado. Pero yo lo que pienso sobre esto es que en toda esta cuestión se pierde de vista, o Trotsky nunca llega a sacar la conclusión, a pesar de sus fuertes denuncias, de que había una relación en última instancia antagónica entre la clase obrera y la burocracia, y que esta tenía como base no solamente las relaciones de distribución, sino la propia relación de producción. Y que esto incluso tiene implicancias políticas. Por ejemplo, Trotsky todavía en el 33 le propone a la burocracia estalinista una especie de acuerdo frente único para luchar o defender a la Unión Soviética frente a una posible restauración capitalista, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, yo voy a puntualizar muy brevemente los temas que yo creo que son fundamentales para entrar en una crítica a esta idea de que el Estado era de todas maneras proletario o empujaba el socialismo de alguna manera con sus defectos, con sus problemas. Y yo creo que es importante partir de los análisis de la relación de producción y distribución. En ese sentido, el método de Trotsky yo creo que era correcto. Y en base a esto va a surgir la importancia de esta caracterización de un Estado burocrático, no obrero, no capitalista, como yo tiendo a pensar esto. Bueno, en primer lugar, una cuestión que yo creo que hay que decir, que fue un argumento de Bettelheim y de otros, es que la relación de producción no se define solo por la relación de propiedad, sino también por la relación que tienen los obreros o los trabajadores con los medios de producción. Esto me parece un primer punto importante. En segundo lugar, si se afirma que ya la relación de producción es socialista, por el hecho de que sea no hay propiedad privada, por el hecho de que sea una propiedad estatal, yo creo que se pasa a un segundo plano algo que es fundamental, que es necesario pasar, hecha la revolución de la estatización a la socialización. Esto Lenin lo enfatizó en 1918, 1919, cuando él explicaba que para estatizar bastaba un decreto, pero para socializar, que es administración de los medios de producción y cambio por los propios trabajadores, hacía falta mucho más. Incluso
un camino a esa administración, decía Lenin, era el control obrero de la contabilidad y de la producción, ¿bien? Y de ahí pasar a la administración. Bueno, esto entonces, si yo me quedo solamente en la definición estatal igual a sinónimo de socialismo, tenemos ahí un cierto problema. En tercer lugar, yo creo que hay que señalar que solo si se avanza o se avanzaba en el control obrero y en la democracia obrera proletaria, se podía llegar a una planificación de la economía. Es decir, no hay posibilidad de planificación burocrática socialista, porque la planificación no es una cuestión meramente técnica, y es necesario, insisto, entonces avanzar en ese control de los obreros y en la movilización de las masas trabajadoras para que se hagan cargo de los medios de producción y de su administración. La planificación burocrática en este sentido yo pienso que no afianzaba progreso alguno al socialismo. De hecho, esto lo podemos desarrollar en los años 70, 80, ya la planificación casi no funcionaba, de hecho. Y entonces sobre esto podría decir, bueno, la economía estatizada es condición necesaria para que haya planificación, pero no suficiente. La planificación es consciente de masas y democrática por los propios productores o termina, en mi opinión, imponiéndose la ley del mercado, que es lo que finalmente terminó pasando en la URSS. En cuarto lugar, señalar, esto lo tomo de Kowalewski, que sacó el Viento Sur, un muy buen artículo en septiembre, lo recomiendo. Una relación de producción socialista debería transformar las propias fuerzas productivas, que esto es lo que tampoco ocurría en la Unión Soviética, ¿bien? Las fuerzas productivas heredadas del capitalismo o incluso trasladadas desde los países capitalistas, por ejemplo, después de la Segunda Guerra, coexistían con una relación de propiedad estatizada y esta última nunca alteró esas fuerzas productivas, ¿bien? Es decir, una relación socialista implicaría una relación conscientemente revolucionaria y hasta crítica de las masas revolucionarias con las propias fuerzas productivas, ¿bien? Pero, por ejemplo, esto estuvo ausente y la propiedad estatizada no modificó de ninguna manera, por ejemplo, la división del trabajo heredada del capitalismo, las formas de producción heredadas del capitalismo, o cosas por el estilo, ¿bien? En quinto lugar, quería señalar que esto me parece que es importante, que anulados los soviets y el Partido Revolucionario, de hecho la burocracia soviética empieza a atacar al Partido Bolchevique ya inmediatamente después de la muerte de Lenin, y ya venía socavándolo antes, pero anulados estos, la relación de propiedad estatal dio poder a la burocracia para oponerse a la socialización. Y se ponía el control y la contabilidad, que era premisa para la socialización, pero también combatió, reprimió intentos de avanzar en la socialización. Esto incluso se ve hasta en una cuestión que es semi-anecdótica, pero que es importante, por ejemplo, que es la actitud de Stalin en el 32 frente a las comunas y colectivos obreros. Bien, lo suprimió. Formas de organización obrera que ponían entre ellos principios comunistas y que tenían simpatía de la clase obrera. Bueno, en este sentido, el propio estalinismo las anuló. En sexto lugar, en base a lo anterior, hay que decir que la administración por parte de los productores no puede realizarse sin una forma política acorde a esa transformación, ¿bien? Que es el poder obrero, que son los soviets. Por eso no se puede hablar de una revolución socialista desde arriba, como caracterizó la burocracia a la colectivización forzosa. No hay revolución socialista desde arriba, tiene que ser, por definición, desde las masas, desde abajo. Y en séptimo lugar, y aquí es digamos como la culminación de este razonamiento, a nivel de la distribución no se trataba solo de un reparto que daba lugar a privilegios, sino yo creo que de una relación de explotación. O sea, es cierto que los burócratas no tenían propiedad privada de los medios de producción y en este sentido no era una clase social si la definimos en base a la propiedad privada,
pero efectivamente vivía de la explotación del trabajo. Bien, en este punto yo precisaría incluso, para acentuar esto, que la fuente de las rentas de la burocracia no era en general la economía estatizada, como en alguna formulación plantea Trotsky, sino en realidad el trabajo de obreros y campesinos, un plus trabajo que se manifestaba en el producto que se apropiaba la burocracia. Y entonces esta relación entre explotados y explotadores es más grave, profunda, violenta que una relación de privilegiados no privilegiados. Yo creo que en base a esta idea de explotación se entiende el antagonismo entre Estado soviético y masas trabajadoras. Esto que había dicho Trotsky, que era una dictadura sobre la clase obrera, una violencia sobre la clase obrera, yo creo que adquiere otra encarnadura con esto, ¿bien? Como también Trotsky dice en el programa de transición, la clase obrera soviética había odio social a la burocracia. Ese odio social yo creo que no era solo por privilegios, sino que remitía a una relación más fundamental que era de explotación, ¿bien? ¿Y cómo entonces el Estado obrero es desarmado, sufre esta transformación? Yo tengo la hipótesis, no es solamente mía, de otra gente, por supuesto, es que lo ocurrido en los 1930 no fue solamente una reacción y no fue solamente en un plano político, sino que de hecho una contrarrevolución y que afectó elementos también sociales, de las propias relaciones sociales de producción. A ver, dicho de otra manera, la colectivización forzosa, por ejemplo, no fue un paso, aunque uno diría, bueno, pero burocrático, en dirección al socialismo, sino un retroceso, como decía Rakovsky, yo creo que bien. Hubo hambrunas, millones de muertos, desplazados, una guerra civil campesina. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que se rompió la alianza obrera y campesina. En lo sucesivo, por eso, los estímulos a la producción agrícola se dieron por vía de promover el interés privado, que empezó esto con los lotes campesinos. La industrialización, por ejemplo, fue acompañada de una gigantesca represión sobre la clase obrera. Hay que recordar lo que fue el gran terror del fin de los 30. Leyes laborales draconianas, como la ley del 1940, que se castigaba incluso con deportaciones llegadas tardes, en un país que no había transportes, para colmo, andaban muy mal los transportes. Hubo una caída de salarios del 43%, se calcula hoy entre el 29 y el 37%. Se dividieron a las filas obreras con el stajanovismo. Se anuló toda actividad de los sindicatos en defensa de los obreros. Y a esto se agregó las ejecuciones masivas de cientos de miles de cuadros revolucionarios, sindicalistas, activistas sociales, obreros comunes, conducciones militares, etc. Fíjense que esto fue, en cierto sentido, incluso una verdadera lucha de clases. Por ejemplo, hubo huelgas obreras en la zona de Ivanovo, por ejemplo, una insurrección en una ciudad, en Vichuga, y los obreros se referían a que había explotación, y es interesante la respuesta que daba el régimen. Decía que no puede haber explotación si hay industria estatizada. Pero, de hecho, la industrialización, la colectivización forzosa, los campos de trabajo forzado, que también generaban excedente, aumentaron el poder de la burocracia sobre la clase obrera, y ese poder bloqueó todo avance al socialismo. Hubo crecimiento extensivo de las fuerzas productivas, y esto jugó un rol a favor de la legitimación de la burocracia entre las masas, pero ese crecimiento no se tradujo en mayor poder político de la clase obrera, incluso como pensó Trotsky que se iba a traducir. ¿Bien? Y todo esto, aparte, había que aclarar, en el marco de un retroceso terrible de los derechos de las mujeres, del derecho al divorcio, de baja de la imputabilidad de los chicos a los 12 años, castigo a los homosexuales, etc. Bueno, entonces yo pienso, en base a todo esto, primero, que la estatización en sí misma no define nada. Hay que verla en qué marco estratégico, programático, revolucionario o no se inscribe esa estatización. En segundo lugar, yo pienso que
lo que se necesitaba entonces en los 30 para restablecer una transición al socialismo no era una revolución solo política, sino también social. ¿Bien? En cierto sentido lo dice esto Trotsky cuando en el programa de transición afirma que hay que volver al control de producción por los comités de fábrica, que en realidad habían funcionado pocas semanas después del 17, ¿bien? Pero que había que volver a eso. Pero de todas maneras el eje de las consignas, fíjense, de todas maneras era abajo los privilegios, abajo el estajanovismo, abajo la aristocracia que se suponía obrera, más igualdad en el salario. Bien, no existe esa referencia más fuerte a una relación social de explotación que se expresaba también en la violencia con que el Estado atacaba a las masas trabajadoras. Y para terminar con esto, yo creo que esta caracterización de tipo de qué fue ese proceso de los 30, que fue de hecho un ataque a la revolución, al poder obrero en última instancia, yo creo que se corresponde muy bien con la contrarrevolución en la política exterior y orientación de la internacional comunista. Para mencionar solo 3 episodios: el estrangulamiento de la Revolución Española, el estrangulamiento de la Revolución Francesa, cuando Toré decía y el PC decía hay que saber levantar una huelga, cuando Francia en el 36 fue sacudida por las huelgas generales, antes el estrangulamiento de la Revolución China, el ataque al internacionalismo de la internacional, en internacional comunista, a los revolucionarios en todos lados, empezando por España y en otros lados. Pero esto es coherente, en mi opinión, esta política exterior es coherente con el combate a la socialización, al avance a la socialización, y con el hecho de haber usado la propiedad nacionalizada para, en última instancia, oponerse a la clase obrera y al avance socialista. Y bueno, y yo pienso que a partir de esa transición al socialismo que fue bloqueada, aplastada, ¿bien? Por un proceso social y político de envergaduras gigantescas, yo creo que a partir de esto se iban a incubar las presiones pro o protocapitalistas que fueron creciendo sobre todo muy fuertemente ya desde los 70 y que terminarían en la restauración de los años 90-91, ¿bien? Por eso termino con esto, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, yo hablé con gente que había ido a la Unión, trotskistas, que habían ido a la Unión Soviética, apenas se pudo entrar, digamos, con folletos, etcétera, y lo que más se encontraban era que los propios obreros le decían, esto no puede ser un Estado obrero, esto no tiene nada que ver con nosotros, estos son explotadores como pueden ser los capitalistas o cosas por el estilo. Bien, alguna experiencia de ese tipo también me tocó a mí en Hungría, ¿no? que había estado, que estuve en el 90. Bueno, pero yo creo que en ese sentido, este cambio de caracterización de Estado burocrático, de repensar la estatización, de repensar la necesidad de un programa consciente y soviético, realmente soviético, digamos, es decir, en base a los consejos y a la democracia y a la acción revolucionaria de las masas, yo creo que repensar estas cuestiones son importantes por un lado, para entender o discutir el programa de transformación socialista, para discutir también y participar en el debate con los reformistas y con los estalinistas, que en última instancia reproducen una y otra vez las mismas ideas, y por otro lado, para, digamos, estudiar y desarrollar una estrategia política que apunte a la emancipación de la clase obrera, esa vieja idea de la primera internacional que era tan fundante, que es la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, es decir, no puede ser obra de un sustituismo burocrático de cosas por el estilo. Bueno, yo termino aquí, creo que anduve más o menos el tiempo. Bueno, muchas gracias igual por la intervención, Orlando. Bueno, es el turno de Jorge. Todos, bueno, ya nos hemos saludado, pero debe haber alguna gente que se incorporó interesada por este debate y la saludo. Miren, la discusión sobre el carácter de la URSS ya ha sido examinada desde todos los puntos de vista posibles.
La pregunta que hay que plantearse ahora, ¿cuál es la pertinencia de este debate y de todo el proceso de la Unión Soviética, digamos, en el periodo actual? ¿Qué conclusiones hay que sacar de todo esto desde el punto de vista de la lucha internacional actual? Con ese objetivo, con ese propósito, quiero señalar los siguientes puntos. Al menos en mi opinión, y en la corriente nuestra, la restauración capitalista y la disolución de la Unión Soviética zanjó el debate sobre la cuestión de la naturaleza social de la URSS. Eso es concluyente. El imperialismo y la burocracia operaron de común acuerdo, con pactos incluidos, no solo con respecto a la Unión Soviética, los acuerdos entre Reagan y Gorbachev, sino también los acuerdos con Nixon y Mao, y mucho más todavía, la cesión de Hong Kong y de Macao a China respetando las condiciones capitalistas, y no ya capitalistas, sino centros financieros mundiales uno y centro financiero y del juego el otro, en el caso de China. Si lo que hubiera habido en la Unión Soviética y en la Unión Soviética hubiera sido un Estado ni obrero ni proletario, podemos decir que este final demostró que no tenía una naturaleza propia, no existía como entidad autónoma. Simplemente era una disputa, quizá la palabra simplemente no era más adecuada, era una disputa histórica entre el proletariado y la burguesía. Me refiero entre el proletariado y la burguesía mundial. Esto es lo que estuvo siempre en juego en el destino de la Unión Soviética, que no solamente tiene que ser examinada desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista histórico. La primera cuestión que hay que mencionar en esto es que no se puede discutir la naturaleza de la Unión Soviética sin partir de la economía y de la política mundial. En el mundo moderno no hay lugar para formaciones sociales que no sean ni obreras ni capitalistas. La economía mundial domina el conjunto del globo y todo proceso político y social se referencia al antagonismo fundamental entre el capital y el trabajo. Naturalmente que esto no se presenta en forma rectilínea. A idas y vueltas yo voy a mencionar varios desvíos políticos de distintas clases, pero nada autoriza asimilar a la Unión Soviética en primer lugar a un modo de producción, pretendiendo hacer analogías con modos de producción del mundo antiguo, porque el mundo antiguo carecía de universalidad económica y el mundo moderno se caracteriza por la completa universalización del modo de producción capitalista. De manera que los distintos países del mundo, con sus peculiaridades, aparecen unidos en una totalidad que los domina, que es esa economía mundial. Y lo que tenemos que estudiar siempre es esa relación histórica. Fuera de esta relación histórica, no se puede hablar de ningún Estado, ni obrero, ni ningún tipo. No existe, es una abstracción. Todo tiene que ver con la estructura, la universalidad de la economía y de la política mundiales. Acá se produjo un debate metodológico interesante, pero que en este caso cobra una especial relevancia, cuando Stalin definió la economía mundial como una suma de economías nacionales. Y esto que parecía una grosería teórica, era exactamente la refracción de la pretensión de Stalin de que la URSS constituía un caso único como modo de producción, que se añadía en una suma algebraica agregada a otras economías nacionales con otras características y peculiaridades, y no, como explicaba Trotsky, la economía mundial como un todo
que enlaza y condiciona a las economías nacionales y enhebra en ese todo el conjunto de las relaciones internacionales. Entonces, es interesante esta observación de Stalin sobre la suma, la economía mundial como una suma de economías nacionales, porque acá está la base, no diríamos teórica, pero por lo menos la base conceptual de la pretensión de que en la URSS podía existir, de cualquier forma que sea, un modo de producción que no fuera obrero de ninguna manera y capitalista tampoco. Esto ha sido refutado, porque en esta crisis última, la burocracia rusa, la burocracia soviética, pactó con el imperialismo su conversión en clase capitalista. Y en todas las caracterizaciones de Trotsky, el carácter contrarrevolucionario de la burocracia es definido como agencia de la burguesía en un Estado obrero, lo cual es una contradicción absolutamente violenta, pero que hay que tratar de entenderla, desarrollarla. Es una contradicción absolutamente violenta, pero que traducía la peculiaridad de la transición en Rusia en relación a la economía mundial. Otro que pretendió defender esta... No que pretendió defender, otro que planteó a su modo la peculiaridad de Rusia como un Estado que no tenía una definición clasista, aunque él decía que era un Estado obrero degenerado, fue Michel Pavlov. Porque Michel Pavlov predijo, sostuvo, que la transición al socialismo llevaría varios siglos a partir de la Unión Soviética. Si un modo de producción determinado, una sociedad determinada, con sus características propias, sobrevive varios siglos, quiere decir que ha aparecido un nuevo modo de producción, que no es ni el socialismo ni el capitalismo, en este desarrollo complejo de la historia de la humanidad. Este es el primer punto que hay que tener presente metodológicamente, porque discutir las cosas en sí mismas lleva a una distorsión muy grande de la comprensión de lo que está ocurriendo. Indudablemente, la versión de tantas corrientes no es la nuestra, o por lo menos si lo fue en algún momento, evolucionamos hace mucho tiempo una comprensión más amplia. Nosotros no confundimos la estatización, y no debe confundirse la estatización de los medios de producción, no ya con el socialismo, sino con el Estado obrero. No debe confundirse con ninguno de los dos. Para que la expropiación del capital, que es el punto de partida de cualquier transformación social y de cualquier transición histórica del capitalismo al socialismo, tenga ese carácter, es necesario que haya sido desarrollada por el proletariado, por una revolución proletaria victoriosa. Porque de lo contrario, se asimila a la estatización o a la expropiación como un hecho aislado, ahistórico, y se lo define como una categoría sociológica. Ha habido muchas estatizaciones. Por ejemplo, hay corrientes, una que nació en la Argentina, el posadismo, otra que tiene su cuna en Inglaterra, no recuerdo su nombre, pero está conducida por una persona que se llama Alan Booth. Llegaron a desarrollar la tesis del socialismo militar, es decir, que la estatización por parte de los ejércitos, especialmente en África, en algunos lugares de Asia, en América Latina, la estatización de los medios de producción por parte de los militares constituían la realización del programa del proletariado. Ustedes dan cuenta que esto es absolutamente un delirio. Naturalmente, allí donde la burguesía es una clase extremadamente débil, bajo la presión de la economía mundial y bajo la presión del mercado mundial,
pueden ocurrir todo tipo de estatizaciones que Trotsky las analizó cuando estaba en México con relación a cierta medida que estaba tomando Lázaro Cárdenas. Es decir, el Estado concentra un poder económico para levantar un desarrollo capitalista que está bloqueado por la intervención del imperialismo. Y él mismo pronosticaba que una vez cumplido ese proceso histórico, el propio Estado se encargaría de privatizar los medios de producción o las empresas que hubiera, digamos, que hubiera estatizado. De manera que el hecho de que no la estatización o la expropiación no sean sinónimos de un Estado obrero, no significa que una revolución proletaria que realice la expropiación del capital no haya desarrollado por vía de esa expropiación la premisa histórica de una transición al socialismo. Esto tiene que quedar claro de entrada porque refuta dos cosas: que cualquier expropiación sea socialismo y que la expropiación, producto de la Revolución de Octubre en el viejo imperio zarista, sea un fenómeno aislado que no sirva como ningún criterio histórico cuando representa un paso histórico enorme de parte del proletariado mundial que ha pasado derrocando al Estado a expropiar a la burguesía. Son dos errores simultáneos que no deben cometerse. No hay que idolatrar la estatización, pero no se puede asimilar las expropiaciones ejecutadas por una revolución proletaria con una estatización cualquiera que no vaya a definir la naturaleza del Estado. Este es un aspecto absolutamente capital. El mismo Lenin llegó a considerar la posibilidad de que, y hizo planteos concretos en este sentido en el curso de la Revolución Rusa, al ofrecerle a los bolcheviques en un determinado momento que tomaran el poder en nombre de los soviets sin darles un apoyo político a los mencheviques como una vía de desarrollo de una revolución proletaria. Pero para eso los mencheviques tenían, a partir de esa toma del poder, realizar un programa proletario. Para Lenin no lo iban a realizar y por lo tanto era una vía de transición para la toma del poder de soviets dispuestos a desarrollar un programa socialista y por lo tanto la expropiación del capital. En el análisis, por lo tanto, de la naturaleza de la Unión Soviética, hay que reunir estas dos cuestiones. La relación de la Unión Soviética y de la Revolución de Octubre con la economía mundial, con la sociedad capitalista que domina el mundo, y las conquistas revolucionarias como la expropiación del capitalismo como el inicio de un proceso histórico. No es lo mismo privatizar una empresa en un país capitalista que nunca pretendió que eso sea un paso transitorio al socialismo, que por el contrario hacer esa privatización en un país donde la expropiación del capital fue el producto de la revolución proletaria. De modo que la sociedad soviética se caracterizó, incluso de entrada, no en los años 30, por una contradicción fundamental. Por ejemplo, la Revolución de Octubre llevó al poder al proletariado. Esta sola circunstancia permitiría caracterizar en ese momento a Rusia y posteriormente a la Unión Soviética como un Estado obrero. Y permitiría decir que como el objetivo histórico de la clase obrera, la abolición de la sociedad sin clases, constituye una transición al socialismo. Esto es correcto, pero hasta cierto punto, porque el país era un país de campesinos. Y los campesinos transitaban esta transición con la expectativa de desarrollar el capitalismo, no de desarrollar el socialismo. Y los campesinos con los obreros pertenecían a la misma sociedad y estaban bajo el dominio del mismo Estado. Esta complejidad de una revolución
que todavía no ha tenido una extensión victoriosa a nivel internacional y por lo tanto no ha resuelto el problema de la dominación mundial del capital, es una peculiaridad y un conjunto de contradicciones que va a afectar todo el desarrollo de la Unión Soviética y no a partir de los años 30. La primer crítica durísima, diría yo, casi disolvente, a la aplicación de métodos fordistas, capitalistas, disciplinarios en las fábricas, fue desarrollada en el año 20 por una revista llamada Comunismo, en la que escribían Radek, Bujarin, etc. Y Bujarin llamaba a la desorganización de la producción, porque la organización de la producción en las condiciones heredadas significaba el establecimiento de un régimen laboral de trabajo, o como recién dijo Rolando, de una aplicación de las fuerzas productivas en una forma para nada socialista. Solo que el problema de aplicarlo de Bujarin, no como resultado de un largo proceso de transición histórico, sino como un acto de manifestación de emancipación de la coerción capitalista, hubiera completamente destruido el régimen soviético en un tiempo extremadamente corto. Solo demuestra la vigencia de estas contradicciones como una característica general. Es decir, en la Unión Soviética, permanentemente, con mayor o menor gravedad, se desarrolla políticamente un conflicto entre el capital mundial y el proletariado soviético, sobre el cual se monta la dominación de la burocracia rusa, que llega a aspectos, digamos, absolutamente extraordinarios, porque nunca, salvo hasta cierto punto el hitlerismo, nunca un poder político adquirió un carácter tan dominante sobre la sociedad. Pero se trata de este conflicto fundamental. Y cuando Trotsky dice que la Revolución de Octubre está presente de un lado en la propiedad estatizada, se refiere a la expropiación del capital por el proletariado, está presente en la conciencia de los obreros que hicieron la Revolución de Octubre y está presente en la crisis mundial. Es decir, y acá viene el otro punto fundamental, en que el capitalismo mundial no ofrece una salida al impasse en que entró Rusia bajo el imperio y la Primera Guerra Mundial y que heredó históricamente la Unión Soviética. Entonces, los fundamentos con los que sigue Trotsky este análisis son perfectamente claros. Él parte de la economía mundial, no parte de un hecho aislado, y estudia los peripecias de ese hecho de tipo aislado, sino de la relación con la economía mundial. Y ahí desarrolla el papel contrarrevolucionario de la burguesía. Yo tengo una cita por aquí, que la anoté creo que en forma absolutamente especial, no sé si la voy a encontrar, en el que Trotsky señala con mucha claridad de que fíjense, el estalinismo, dice, no es una dictadura abstracta, sino una reacción extraordinaria contra la dictadura del proletariado en un país atrasado y aislado. Ahora, para Trotsky, la dictadura del proletariado todavía seguía vigente en Rusia. En la medida en que conquistas de la Revolución de Octubre, que hacen a la naturaleza del conflicto histórico, capital o fuerza de trabajo, siguen presentes, digamos, en esa situación. En el debate actual me llama la atención, o en las exposiciones, un aspecto que juega un papel esencial en el debate en su momento con Trotsky, que es el problema de la defensa incondicional de la Unión Soviética en la guerra. Porque en una definición de un sistema peculiar, ni obrero ni capitalista, no hay una base de principios para defender a la Unión Soviética.
Y la defensa de la Unión Soviética, y la defensa incondicional de la Unión Soviética, fue una palanca fundamental en la estrategia revolucionaria de la Cuarta Internacional, del pensamiento de Trotsky y de cualquier política en la guerra. La defensa incondicional de la Unión Soviética, que en ningún caso significaba el apoyo a Stalin. Si en el curso de la guerra los trabajadores comprendían que Stalin los llevaba a la derrota, o les llevaba a sacrificios que se podían ahorrar, o los llevaba a una política, podían comprender todo esto, que lo debían explicar la vanguardia, los luchadores de la época, a derrocar a Stalin y a conducir la guerra con métodos revolucionarios, Trotsky era partidario de conducir la guerra con métodos revolucionarios. Es indudable, hay una observación que me interesa señalar, que en nuestra corriente pensamos, al menos de hace bastante tiempo, y lo hemos escrito de esa manera, sin quizás darnos cuenta del carácter polémico que implicaba la expresión. Nosotros hemos dicho que la vigencia de la burocracia en la Unión Soviética implicaba una explotación social de la clase obrera. Una explotación social, no capitalista, pero una explotación social. Y era muy importante señalar este punto, porque solo a partir de esta posición la burocracia puede pensar, diseñar y desarrollar una mecánica de restauración capitalista. Porque ¿qué plantea la explotación social de los obreros por parte de la burocracia? Que la burocracia no puede usufructuar esa explotación social en términos de acumulación de capital. Es decir, que ya tiene resuelta la mitad de su conversión en clase dominante, pero necesita liquidar la otra mitad, las bases obreras creadas por la Revolución de Octubre, que aún persisten en la Unión Soviética. La defensa de la Unión Soviética y la victoria del Ejército Rojo sobre el nazismo ha sido objetivamente un factor revolucionario descomunal. Porque al menos despertó en la masa de todo el mundo la perspectiva de abatir al nazismo y por vía de abatir al nazismo, abatir al capitalismo. No era la perspectiva de Stalin ni de stalinismo, pero eso estaba planteado. No es un detalle menor, porque cambió enteramente el destino de la humanidad. El destino previo, que Trotsky analiza como hipótesis o como posible desarrollo, es una restauración del capitalismo bajo la forma de una dictadura burocrático-fascista, que en la época solo podía significar la victoria del nazismo y la capitulación de la burocracia del nazismo y la conversión de la burocracia en los gurkas del fascismo. El acuerdo Hitler-Stalin. En el acuerdo Hitler-Stalin, Trotsky no llegó hasta esto por la convicción íntima de que Hitler iba a ir a la guerra contra la Unión Soviética. Pero esa posibilidad implicaba una restauración capitalista diferente a la que vimos, que es una restauración capitalista que no arranca por la disolución de la propiedad estatal, sino que arranca por la toma del poder político por el fascismo y la conversión de la burocracia en agente del fascismo, que naturalmente lo primero que va a hacer no va a ser privatizar los medios de producción, sino servirse de esos medios de producción como una fuente de plusvalía para el capital internacional y progresivamente determinar si una privatización es viable o conviene una explotación centralizada de todo esto. Yo les quiero recordar a muchos que nos están viendo o escuchando, probablemente no lo sepan, tanto en Alemania como en Italia, el Partido Comunista ofreció un acuerdo con los fascistas. Togliatti tiene una famosa declaración invitando al Frente Único con el fascismo, en defensa de los intereses nacionales. Otra cosa que quiero señalar, para mostrar la inutilidad, la inconsecuencia de un modo de producción específico en Rusia, que no sea
el resultado contradictorio de este impas de la Revolución de Octubre, bueno, discúlpenme. Bueno, podemos retomar. No, perdón. Es que el estalinismo montó un aparato obrero internacional. Se apropió de la internacional comunista. Nosotros integramos a todas las organizaciones de esa internacional comunista y sus clases obreras como punto de apoyo, no de una contradictorio, ¿no? No de una defensa de la Revolución de Octubre bajo la batuta de un aparato, sino como una correa de transmisión de un régimen social, ni obrero, ni capitalista que quiera atravesar el mundo, como decía Michel Pablo, para construir a través de siglos una sociedad inédita. Es mucho más complejo, forma parte de la lucha de clase mundial. Ya no hablamos de la economía mundial, ya no hablamos del dominio de la economía mundial sobre las masas, hablamos del dominio internacional, de un aparato único del estalinismo sobre la clase obrera internacional, como una palanca que el sistema ruso en sí mismo no podía desarrollar de carácter contrarrevolucionario como factor de negociación con el imperialismo mundial. Indudablemente, la participación de la Unión Soviética en la Revolución Española se parece mucho más a la variante, como preparatoria de una variante burocrático-fascista con Mussolini, Hitler y compañía. Y esto está muy bien analizado por Pierre Bourdieu en un libro que creo que se llama Stalin en España, donde dice que el objetivo del Partido Comunista de la Unión Soviética en España no era el restablecimiento de la democracia burguesa, sino la formación de un Estado nacional en España más similar, más parecido al franquismo que a la República Democrática en la que participaba con el Frente Popular. Miren qué importante. Ahora, con la victoria de la Unión Soviética, la variante burocrático-fascista desaparece. Y el otro aspecto que tiene mucho que ver acá es el problema de las fuerzas productivas. La Unión Soviética desarrolló con respecto a la herencia zarista un desarrollo colosal de las fuerzas productivas. Conocemos todas las deformaciones de eso. Trotsky las expone a la revolución traicionada. No hay una planificación efectiva si no es una planificación democrática. Si la clase obrera no domina su propio modo de producción, no puede fundar una planificación de una característica efectiva e imponer contra la anarquía del mercado la racionalización y los intereses generales de la sociedad, en este caso con el capitalismo expropiado. Ahora, ¿qué es lo que tengo claro para comentar una serie de cosas? Porque es un tema muy vasto, pero como el tiempo hay que respetarlo porque es correcto, es la forma pedagógica de relacionarnos en un debate, quiero simplemente señalar la siguiente conclusión. Cuando estalla la Revolución de Octubre, antes de que estalle la Revolución de Octubre, pero también con la Revolución de Octubre, Lenin habla de una nueva época. La humanidad ha entrado en una nueva época que la Internacional Comunista después define como una época de guerras y revoluciones. Es decir, que para la comprensión de Lenin o la caracterización de los comunistas, la Revolución de Octubre iniciaba un periodo de luchas internacionales. La preocupación principal de Trotsky no es dar una definición rigurosa académica de la naturaleza de la URSS, aunque el empeño que puso en la caracterización es una manifestación de pensamiento dialéctico que no tiene parangón en el pensamiento de la izquierda si excluimos a Marx. No tiene parangón. ¿No es cierto? En la capacidad para asimilar en un todo contradicciones inéditas
en el desarrollo histórico, digamos, hasta ese momento. Pero el propósito, digamos, la estrategia, era cómo defender la Revolución de Octubre, cómo defender el periodo abierto de la Revolución de Octubre, cómo defender la etapa abierta de la Revolución Mundial. ¿Y por qué cómo defenderla? Porque es la alternativa a la decadencia capitalista. No se puede discutir el carácter de la Unión Soviética antes de su disolución, y menos ahora con su disolución, si no es a la luz de la época histórica de la decadencia del capital. Tenemos que desarrollar un internacionalismo teórico, más allá del práctico, indudablemente, un desarrollo del internacionalismo teórico en la comprensión de los fenómenos nacionales. Entonces, esto es lo que está en debate ahora, a diferencia de lo que estuvo en debate en la Segunda Guerra, en la crisis de los años 30, etcétera, etcétera. Bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, ya los tiempos un poco como que se desvirtuaron. Lo vi a Rolando tomando nota sistemáticamente, así que me gustaría cederle la palabra a Rolando porque vi que tomaste muchas notas y creo que hay algunas observaciones para hacer respecto a lo que comentó Jorge recién. Sí, son muchas cuestiones, ¿no? Yo voy a marcar algunas, evidentemente, sí, tenemos visiones distintas, enfrentadas. Una primera cuestión que es de método y que está, digamos, es opuesto a un criterio dialéctico, que es pensar que porque hay una formación capitalista que es dominante, universalizada, esto nos da lugar a formaciones particulares que no siguen exactamente o que no siguen las leyes del sistema capitalista. Es un poco volver a una idea que han planteado algunos marxistas que llamaban la corriente circulacionista, que planteaban que bastaba que un país se conectara al mercado mundial, por ejemplo, para que fuera catalogado a partir del siglo XVI inmediatamente como capitalista o formación capitalista, y subsumían todas las particularidades y las problemáticas y contradicciones internas a esa formación social particular en un universal es el capitalismo. Hay que recordar, por empezar, que el modo de producción por el marxismo, por Marx, se define a partir de cómo se extrae el excedente, el modo de producción en sociedades donde hay explotación, cómo se extrae el excedente a los productores. Y no son iguales por el hecho de estar subsumidos todos a una formación, a un mercado mundial capitalista o a una formación capitalista. A ver, cuando Lenin, por ejemplo, en 1918, 1919, analiza las peculiaridades de la formación económico-social rusa y distingue, hay una economía patriarcal, hay una economía mercantil, hay capitalismo de Estado y hay socialismo, está planteando que hay que estudiar esas especificidades y esas interacciones entre las formaciones económicas sociales, que no puedo pasar por alto de eso y decir, como está subsumido a la lógica del mercado mundial capitalista, no me puedo abstraer del mercado mundial capitalista, entonces no tiene importancia el estudio de esas contradicciones y de esas particularidades. Efectivamente, no puede haber socialismo en un solo país por el atraso relativo de las fuerzas productivas de un país como la Unión Soviética, pero esto no significa, insisto, pasar por alto esas complejidades y esas particularidades. Por ejemplo, que yo lo mencioné al pasar, ¿por qué la Unión Soviética, si en última instancia estaba subsumida a la misma unidad capitalista, no regían las leyes de la acumulación capitalista, no regían las leyes de las crisis capitalistas como las estudia Marx o como las vemos en el sistema capitalista? ¿Bien? Entonces, fíjense que en ese sentido también
tenemos que analizar la relación que hay entre un proyecto político en una formación social particular, como la analiza Lenin en el 19, a lo que sucede en los años 20, a lo que sucede en los años 30 y cómo se producen esas evoluciones particulares. Entonces, aquí, por ejemplo, el concepto de formación económico-social de tipo específica tiene mucha importancia. Ahora, en segundo lugar, decir que hay un Estado proletario que está combatiendo activamente la transición al socialismo y reprimiendo a la clase obrera para cuando ésta quiere avanzar al socialismo, o a los sectores de vanguardia que quieren avanzar al socialismo, bueno, aquí tenemos un problema importante, que no es solamente un problema académico y teórico, sino es un problema de explicación política de qué es lo que ocurría eso y en qué se basa una transición al socialismo. Bien, bueno, vinculado a esto también, quería plantear que efectivamente nadie niega la importancia de yo nunca se me ocurrió negar la importancia de la estatización de los medios de producción cuando se produce la revolución de 1917. Pero dicho esto, hay que decir que, y es la posición de Lenin y del partido bolchevique, que esa estetización tenía que servir como punto de partida para avanzar al socialismo, y que la lucha se planteaba por avanzar al socialismo, y que en ese sentido, cuando se plantea que es necesario pasar por el capitalismo de Estado era para generar el aprendizaje de la clase obrera del control y de la contabilidad obrera de todos los medios de producción como paso previo para la administración de los medios de producción. Por eso, en ese sentido, es absolutamente correcta la crítica de Lenin a Bukharin y a la oposición de izquierda, pero también su oposición a las corrientes anarquistas y sindicalistas revolucionarias que planteaban privilegiar el control obrero sobre la producción sin subordinarse a un plan de conjunto, a un programa de conjunto, a una economía de conjunto. Bien, entonces, hay que analizar esa situación y ese programa que establece en su momento el leninismo, pero a su vez no se puede decir que ese programa sigue vivo en los años 20 o en los años 30. Ese programa de avanzar al socialismo fue derrotado en los años 30. Y yo no puedo subsumir esa derrota, ese episodio característico, fundamental, que fue una contrarrevolución que se llevó a cabo con decenas de miles o centenares de miles de revolucionarios y plantear todo estaba subsumido a una relación capitalista, y el universal no hace falta entonces estudiar las particularidades de esa evolución. En ese sentido también quería señalar que el propio Trotsky participa en esas discusiones de las contradicciones y los problemas que tenía la economía soviética. Bien, esto no significa que adhiramos a la idea de que era posible construir el socialismo en un solo país o cosas por el estilo, o que la economía mundial se compone como una suma mecánica de partes nacionales. Nadie ha planteado eso, pero sí reconocer las particularidades que tenía ese desarrollo. ¿Y por qué no puede haber en este conjunto, puede haber estados que no sean ni obreros ni capitalistas? ¿De dónde viene eso? Esa idea de que no tiene que ser blanco o negro. Hay formaciones híbridas, han existido a lo largo de la historia, y ¿por qué vamos a decir que han desaparecido completamente esas formaciones híbridas? Los teóricos de las articulaciones de modos de producción, por ejemplo, en los años 70, 60, 70, 80, estudiaron las particularidades de modos de producción que no se definían ni claramente por modos de producción capitalista, ni claramente por modos de producción socialistas.
cerrarnos a entender los fenómenos particulares que se han desarrollado y que han establecido dinámicas importantes que en un caso bloquearon la transición al socialismo primero y que finalmente posibilitaron la restauración del capitalismo. Y por último, incluso esto tiene que ver con el problema del desarrollo de las fuerzas productivas. Por ejemplo, Trotsky plantea en la Revolución Traicionada que el desarrollo de las fuerzas productivas en la Unión Soviética, bueno, ya había demostrado la superioridad del socialismo por sobre el capitalismo, incluso ya prácticamente no necesitábamos más el capital, lo dice Cassesi, bien, porque se había demostrado en la práctica. Ahora, cuando uno analiza cómo fue ese desarrollo de las fuerzas productivas de los 30, fue a costa de un agotamiento físico terrible de las fuerzas obreras, fue a costa de un enorme desperdicio de recursos, y fue un desarrollo fundamentalmente extensivo que a partir de los años 50 y 60 se va trabando y de hecho termina en un impasse. No es que la burocracia en los años 80 por un llamado del imperialismo, son agentes del imperialismo y decidió ir al capitalismo. El sistema soviético estaba estancado. La Unión Soviética gastaba mucho más energía, mucho más acero, mucho más petróleo por unidad de Producto Bruto que Estados Unidos. Esto Trotsky incluso en el año 26, cuando él discute a dónde va la Unión Soviética, bien, hacia el capitalismo, hacia el socialismo, él planteaba, en última instancia, estos problemas se resuelven en el área de la lucha mundial por el aumento de la productividad del trabajo. Bueno, en ese sentido, en la Unión Soviética, el fracaso que ya existía en los años 70 era manifiesto y se agudizó en los años 80, como lo terminaron reconociendo los propios dirigentes soviéticos. Cuando Gorbachev dice en 1985, sencillamente ya no existen los recursos humanos en fuerza laboral, energéticos, y de infraestructura productiva para continuar con este modo de acumulación. En ese sentido, se cumplió eso de el estancamiento progresivo de las fuerzas productivas termina provocando el derrumbe. Y aquí hay que plantearse estas cuestiones para analizar por qué de conjunto la clase obrera terminó en una actitud pasiva frente al avance de la restauración capitalista. Y aclaro, yo no fui de los que dijo que cuando venía la restauración capitalista era un paso colosal en el socialismo, en la movilización de las masas, que se abría ahora sí la verdadera perspectiva socialista y cosas por el estilo. Yo jamás dije eso, ¿bien? Nunca dije eso. Pero sí tuve que entender, porque yo pensaba que en última instancia la clase obrera, con mi caracterización es un Estado proletario, va a defender las conquistas de la Revolución de Octubre, que la clase obrera no defendió esas conquistas, que esto exigía una revisión, incluso en retrospectiva, de lo que era esa caracterización, revisión que hasta cierto punto también ya había recomendado el propio Trotsky, cuando él dice, lo dice en varios lugares, pero en la Revolución Traicionada dice, sí, la burocracia se ha apropiado, pone entre comillas, a su manera, fíjense la intención digamos, de matizar la cosa, pero dice, se ha apropiado a su manera del Estado obrero y ha establecido una dictadura, o bien es un régimen burocrático sobre y contra la clase obrera. Digo, esto lo estaba planteando de esta manera. Entonces él dice, ahora, esto todavía no se ha estabilizado, pero si esto se estabilizara, y pasaron 50 años desde que escribió eso,
bien, hasta el derrumbe de la Unión Soviética. Él dice, si eso se estabilizara, habría que revisar la misma caracterización. Dice, por ahora el diagnóstico es prematuro, pero habría que revisar. Dice, es prematuro, sigue siendo un Estado obrero, pero es prematuro. Ahora, vuelvo a esto, ¿cómo vamos a decir, en base a este análisis, que dejemos de lado estas discusiones porque estaba todo subsumido bajo el capitalismo y era todo más o menos igual? Esto es imposible avanzar en la clarificación de los problemas. Y yo creo que estas cuestiones tienen importancia. Termino ya con esto, porque no quiero... yo creo que estas cuestiones tienen importancia porque hay un ataque al proyecto o al programa socialista y de emancipación de la clase obrera con el argumento ha fracasado en el mundo, ha fracasado en todos lados, ustedes no tienen perspectiva y cosas por el estilo. Entonces, es necesario revisar estas viejas caracterizaciones, volver sobre ellas y analizar las particularidades que han tenido estos modos de producción. Muy bien, Sí. Matías, ¿querías comentar algo? Sí, quería ver si, bueno, si Jorge quería hacer una Sí, por réplica, supuesto, después pasamos claro. a preguntas Claro. puntuales. Claro, claro. Miren, voy a decir varias cosas. La primera es que, por lo que mismo Rolando señala, él advirtió tarde la restauración capitalista en la Unión Soviética, porque dice que viajó poco antes, etc. Yo pertenezco a una corriente que sobre la restauración capitalista de la Unión Soviética viene escribiendo desde la década del 70. Contra las otras corrientes, en particularmente el morenismo, donde militaba Starita, que consideraba que el proceso socialista soviético era irreversible. Muchas veces escribiendo. Y en el año 82 en particular, nosotros sacamos un artículo explicando que el proceso político comenzaba teniendo en cuenta la cesión de Hong Kong, después de Macao, etc. Pero desde los 70, a partir de los acuerdos internacionales de Helsinki, etc., mostramos que había una tendencia a la restauración capitalista. Es decir, que nosotros sostuvimos que la burocracia era una fuerza restauracionista. Pero lo sostuvimos con mucha anticipación. Yo entiendo que no todo el mundo lee nuestra literatura. Y a lo mejor por no leerla, uno cree que nuestra literatura sostenía las vulgaridades que sostenían los demás. Pero no, esta fue una advertencia muy... En materia de peculiaridades, quiero señalar que cuando se produce el golpe de Estado de Jaruzelski en Polonia, nosotros hacemos una caracterización realmente muy peculiar. Decimos que se terminó el Estado obrero, a pesar de que es un golpe de Estado contra lo que se consideraba una tendencia restauracionista, porque había vaciado totalmente el golpe de Estado al Estado polaco de cualquier característica obrera. Y que por lo tanto ese golpe era el paso primero formal de la restauración capitalista. Hemos escrito en abundancia. Cuando Rolando comienza su explicación ahora, la primera impresión que tuve es que patea la pelota afuera. Porque evidentemente, después de todo lo que dije sobre que la economía mundial no es una suma de las economías nacionales, es decir, que no es una suma de igualdades, una más alta, otra más baja, que era lo que opinaba Stalin. Lo cité exactamente. Sino que era un entrelazamiento de economías bajo una totalidad orgánica, lejos de omitir las peculiaridades nacionales, eso las exalta, porque lo que exalta la totalidad es las peculiaridades que forman esa totalidad. Entonces dice, no cree, el único modo es el capitalismo. No sé de dónde sacó todo esto, pero tiene su implicancia. Porque en definitiva la peculiaridad de la transición de la Revolución de Octubre a esta restauración capitalista consiste en un entrelazamiento de fuerzas de la economía, de la política y de la lucha de clase mundial. En eso consiste la peculiaridad, no en otra cosa. De una burocracia que es agente de la burguesía mundial.
de un proletariado que hizo una revolución como parte de una economía mundial. Yo he dicho que era una nación campesina, que había que tomar con cuidado la definición de dictadura proletaria como consecuencia de la Revolución de Octubre, porque la dictadura proletaria es clara porque los obreros tomaron el poder, pero los obreros son un grupo minúsculo, una noción de campesinos. Dije que los obreros quieren una transición al socialismo y los campesinos una transición al capitalismo. Si eso no es definir una peculiaridad, quiere decir que Rolando estuvo viendo otro canal mientras yo hablaba. Lo que ocurre es que la peculiaridad es un entrelazamiento especial de rasgos de la economía y de la política mundial, porque la clase obrera mundial existe en la realidad mundial. Y el proletariado soviético, ruso, no es una fracción de asiáticos que se volvieron locos, sino que es la consecuencia de la lucha de clase mundial, porque el proletariado ruso es una creación mundial, inversiones extranjeras, y el Partido Comunista o la socialdemocracia rusa es una consecuencia de desarrollos nacionales, pero de la intervención de la socialdemocracia internacional. Entonces, lo que tiene de peculiar este desarrollo es esta combinación, este fenómeno híbrido. No tiene como peculiar, y al revés, ¿qué sería de peculiar? Que es un modo de producción aislado de las dos fuerzas contendientes a nivel mundial. No existe eso. Eso podía existir en el pasado, no importa que lo hayan estudiado ahora o que Marx haya hecho referencia, porque en el pasado no había una economía mundial. Y habían modos de producción separados unos de otros. Y el comercio podía ser por momentos activo y por momentos ocasional. En cambio, el comercio mundial, en la actualidad y en el pasado reciente, es una red inextricable. No sé, me lamento que haya, digamos, pateado la pelota afuera, desviado la discusión, no en torno a lo que estamos realmente discutiendo, sino a una adulteración de lo que traté de explicar para refutar. La prueba está que cuando colapsa el sistema, porque deja de ser un sistema progresivo desde el punto de vista de las fuerzas productivas, tiene dos opciones: la restauración de la propiedad privada o una revolución. ¿Y quiénes son los contendientes? ¿Quiénes son los protagonistas de esto en Rusia? El capitalismo mundial y la clase obrera mundial. Porque no es solo la clase obrera rusa. Después de años defendiendo la Unión Soviética, la clase obrera mundial tampoco salió a defender las conquistas de la Revolución de Octubre. Esto tiene que ver con otro problema, que supongo que Rolando lo deja de lado, porque como él es un crítico del programa de transición, de la crisis de dirección, etc., estas son consideraciones que no le importa, pero metodológicamente es clave. Lo más importante en los partidos en cada país es el conocimiento de sus peculiaridades nacionales, a condición de que entiendan que esas peculiaridades nacionales son una combinación de los rasgos de la economía mundial como un todo. Y a veces esos rasgos particulares pueden ser extremadamente acentuados. Tan acentuados que en algunos países la lucha por la independencia nacional es progresiva. Y entiendo, si no me equivoco, que Rolando no lo considera de ese modo, sino que al revés, él tiene un mundo uniformado donde se lucha por el socialismo, sin intermediaciones, ni programas de transición, ni luchas nacionales, ni entrelazamientos, etc. Por lo tanto, la restauración capitalista refutó esta situación. Y las dos corrientes que hicieron un culto no de la peculiaridad, sino de rasgos puramente rusos, fueron en primer lugar el estalinismo. El estalinismo dijo: mira, nosotros no necesitamos la economía mundial. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos trigo, tenemos esto, somos un espacio tan grande y todo lo demás. Stalin dio una definición. Él dijo que el modo de producción de él era peculiar. Falso. No ha habido un modo de producción estalinista. El estalinismo
y este modo de producción no son una fase histórica necesaria en el desarrollo de la humanidad. De ninguna manera. De ninguna manera. No son un desvío no hay un desvío de esas características. Nadie escapa a las leyes históricas de la economía mundial. Las peculiaridades, hay que entenderlas, consisten, a diferencia del pasado, ¿no es cierto?, que son peculiaridades que se entienden a la luz del desarrollo moderno, no son las peculiaridades actuales. Las peculiaridades actuales forman parte, digamos, de ese desarrollo moderno. ¿No es cierto? No es que en Rusia imperaban las leyes capitalistas, pero la Rusia estaba bajo la presión de la competencia capitalista, bajo la presión de tener que aumentar la productividad del trabajo. Y está bajo la presión de la Revolución Mundial. Indudablemente, por eso organizó los frentes populares, para frenar la Revolución Mundial, entendiendo que la Revolución Mundial era un llamado a esto. Otra peculiaridad, el estalinismo es peculiar en el armado de un aparato internacional a los fines puramente nacionales de una burocracia, porque no perseguía los intereses nacionales de los partidos comunistas. Estos demoraron mucho en advertir sus intereses nacionales, precisamente cuando entró la fase de la decadencia y vino el eurocomunismo en Italia, el eurocomunismo en España, etc. Aunque con anterioridad también había habido, por momentos, manifestación de defender intereses nacionales propios de las agencias de la KGB en cada lugar. Todo esto desaparece en el análisis de Rolando. No figura en absoluto. Y por lo tanto no figura un análisis de la época. Porque el gran problema no es que la gente dice el socialismo fracasó. En todo caso, a la gente que dice que el socialismo fracasó, Rolando lo único que le da es una explicación personal. No va a convencer a nadie. La demostración tiene que ser más poderosa. Ojo, personal, sea de él, sea mío, de cualquiera. Una explicación personal no va a decir, bueno, ahora Altamira me dijo esto y ahora me doy cuenta que el socialismo no fracasó. El problema de fondo es si estamos todavía en un ciclo de revoluciones y contrarrevoluciones iniciado en octubre. Y si estamos en ese ciclo, las ideas socialistas brotarán como consecuencia de la reanudación de procesos revolucionarios, como parcialmente fueron ocurriendo en otros países, por ejemplo, en Cuba, en 1959, que también es una peculiaridad nacional. Tanto es una peculiaridad nacional que en una conferencia de la Internacional Comunista de América Latina, en el periodo ultraizquierda de la Internacional, se pronosticaron revoluciones en toda América Latina, pero se exceptó a Cuba porque estaba a 90 millas de Estados Unidos, de Miami, miren, de Florida. Miren qué extraordinario, porque en el único lugar que hubo una revolución fue en el lugar donde la Internacional Estaliniana dijo que no se iba a producir nada. Como ustedes ven, era un campo de lucha de clases mundial. La revolución cubana levantó el espíritu de las masas cubanas. En cambio, la restauración capitalista se produce después de sucesivas derrotas a nivel internacional. Y en general, por ejemplo, con el criterio de que si no defendieron tal cosa o tal otra, eso demuestra que no les interesaba el problema. Les quiero advertir que acá la CGT entregó al país a la dictadura militar, etcétera, etcétera, y lo mismo ocurrió con numerosos sectores de trabajadores que respondieron con apatía, con excepción de una vanguardia, y eso no demuestra de ninguna manera de que eran ajenos al interés de combatir el cercenamiento de la libertad democrática y el genocidio, como se comprobó 5 o 6 años después, o 3 años después, con un recomienzo de luchas obreras que tiraron abajo a la dictadura militar. Por lo tanto, todos los países donde ha habido restauración capitalista han entrado en un periodo de conflictos muy importantes. Eso todavía no está decidido. Rusia está retrocediendo. El conflicto de clase de Rusia está retrocediendo. Cuando los obreros vuelvan a hacer huelgas en Rusia, ¿se van a sentir inspirados por su historia nacional peculiar, que lo más importante de ella es la Revolución de Octubre, o no se van a sentir? Eso está abierto. Lo que Rolando da por cerrado, para nosotros está abierto. El ciclo no ha terminado. La crisis mundial es más acentuada. Entonces son dos enfoques diferentes
que tenemos que discutir seriamente, pero no que niego las peculiaridades relacionales. Dediqué la intervención inicial a destacar eso, la peculiaridad, la hibridez en el marco de una economía mundial a la cual Rolando no hace referencia nunca. Él analiza aquel caso como aquel caso. Cuenta lo mal que pasó la gente en tal lugar, lo mal que en otro. Fue mucho más grave probablemente. Fue brutal. Y ningún trotskista omitió la denuncia de esos crímenes. Ni omitió el carácter de clase que tenían como agencia del imperialismo, de la burguesía y hasta del fascismo. Pero que eso anudaba una contradicción con el proceso histórico abierto por la Revolución de Octubre, que no se había extendido, al menos en un punto fundamental, para la clase obrera y para la burocracia, que eran la forma de propiedad. Para la burocracia era vital, porque solo eso la iba a convertir, iba a asegurar las condiciones de protección social. Para terminar, Trotsky pasa de la reforma del Estado soviético a la revolución política solamente porque entiende que es un Estado contrarrevolucionario. Solamente con Estados contrarrevolucionarios se hace una revolución proletaria política. Naturalmente que si la forma de propiedad no ha sido privatizada, no es eso lo que va a cambiar. Aunque naturalmente que el cambio del poder político significa una revolución en todas las relaciones laborales, empezando por el control obrero y por una planificación democrática, por el desarme del ejército de la burocracia y la formación de un auténtico ejército proletario, etc. Lo que te dice Trotsky es lo siguiente: las premisas para avanzar en esa dirección están formadas. Hay un último punto. En algunas cosas que vi, Rolando insiste en un punto que en ese coincido con él. La dictadura del proletariado es el inicio de la transición al socialismo. Incuestionablemente. Incuestionablemente. Ahora, Lenin dice, después de la Revolución de Octubre, la dictadura del proletariado tiene un contenido mundial, porque no puede ser el inicio del capitalismo en un país devastado por la guerra y con 95% de campesinos y 1% con suerte de obreros. ¿Está claro o no? Y sin embargo, sin una dictadura proletaria. De lo contrario, tenemos que renunciar a la revolución en los países atrasados. ¿Por qué? Porque si tomamos el poder, estableceremos dictaduras proletarias que no van a poder iniciar la transición al socialismo. Porque todavía no han desarrollado la base material. Cada época del capitalismo tiene una base material diferente para alcanzar el socialismo. ¿No es cierto? A lo mejor hoy los países de América Latina tienen más bases materiales que lo que tenía Inglaterra a finales del siglo XVIII. Pero a finales o a principios del siglo XX, esa base material no alcanza. Entonces, la dictadura del proletariado, entendido como proceso de la Revolución Mundial, tiene ese significado. Por lo tanto, tiene que enhebrarse con la Revolución Mundial. El estalinismo no es un modo de producción. Este es el punto que estamos discutiendo. No es un fenómeno históricamente necesario. Es un cruce de las contradicciones de la economía y la política mundial en la época del imperialismo y de la decadencia capitalista. Lo digo para que quede claro nuestra posición, no para que me digan que todos los países son iguales cuando he citado expresamente que el que pensaba que todo era una suma sin relación entre sí, y lo pensaba, no sé si lo pensaba, porque Stalin tenía la capacidad para pensar una cosa y decir otra, pero fue lo que dijo y criticó Trotsky sobre la economía mundial como una suma de estados nacionales. Sí. Bueno, Jorge, te agradezco, la verdad que muy interesante el intercambio. Ahora vamos a dar un tiempo a Rolando para que haga una réplica, porque obviamente hay muchas cuestiones que son necesarias contestar. Lo que sí me parece que, como bien dijo Jorge, este debate, ¿no? este planteamiento de reflexionar sobre la Unión Soviética es fundamental, no tanto como una cuestión histórica, ¿no? De análisis histórico y de
historiográfico, sino para pensar las izquierdas y la función que tiene el socialismo en la actualidad o los grupos que buscan el socialismo en la actualidad. Así que en este contexto me gustaría agregar, además de la réplica de lo que dijo Jorge, al debate un punto que me parece interesantísimo, que más o menos se tocó por arriba, pero me gustaría que se profundice, que es la figura de Lenin, ¿no? Que es, bueno, la primer gran figura de la Unión Soviética, sobre todo en un sentido de debatir o charlar sobre lo que vendría a ser la perspectiva revolucionaria de la izquierda y la perspectiva reformista, ¿no? Charlar un poco sobre cuál fue el rol que jugó Lenin, no solo en la Unión Soviética, sino en la historia mundial y en la historia de la lucha de izquierda. Y agregando este tema, ¿no? Para reflexionar, dejo la palabra a Rolando. Bueno, a ver, una cuestión casi de coherencia. Jorge dijo que como no fue un modo de producción aislado, porque hay una dominancia del sistema capitalista, el Estado soviético no podía ser no obrero, no capitalista. Entonces, cuando yo digo, ese argumento no sirve porque subsume las particularidades en esa categoría, entonces Jorge me responde, sí, efectivamente era un modo de producción aislado. Bueno, pero si es un modo de producción aislado, aislado, conectado con la economía mundial, pero tiene su particularidad. Bueno, entre sus particularidades efectivamente puede estar el hecho de que sea un Estado no obrero, no capitalista, doble negación, que ha habido en el marxismo muchas veces, que nos hemos acercado a la caracterización de un fenómeno a través de dobles negaciones. Entonces, insisto, vuelvo a ver. Es un régimen que tuvo un aislamiento relativo con relación a la economía mundial, pero como lo expliqué con relación a Trotsky y su posición en el 26, todo el mundo era consciente que en última instancia la superioridad o no de ese régimen y su suerte se iba a dirimir en la arena mundial de la comparación de las productividades relativas, ¿bien? De cada una de esas economías. Insisto, Trotsky, 1926, ¿a dónde va la Unión Soviética? Bueno, como efectivamente tuvo un aislamiento relativo, ese aislamiento relativo me puede explicar por qué pudo existir un modo de producción no capitalista, porque evidentemente no era capitalista, y un modo de producción que tampoco era obrero porque explotaba a la clase obrera. Y esta relación de explotación es la que no plantea Trotsky y que la que se ha ocultado durante mucho tiempo. Y por eso yo, al plantear esto, estoy planteando no puede ser un Estado proletario, bien, que explotaba a la propia clase obrera. Ahora, segunda cuestión que me parece importante. Si en la Unión Soviética se producían bienes, había un modo de producción. Modo de producción tiene que haber por definición. Si no había ningún modo de producción, entonces directamente no se producía absolutamente nada. Esto es absurdo. Ahora, decir que había un modo de producción que tuvo sus particularidades y hay que estudiarlas, no significa que ese modo de producción tenía proyección histórica. A ver, el que planteó esta cuestión en esos términos fue Bruno Risi, con el cual polemiza Trotsky en la Revolución Traicionada. Pero la posición de Risi es una posición que compartieron también críticos de Trotsky como Burhan, por ejemplo, en Estados Unidos, que ellos lo que planteaban era que el capitalismo evolucionaba hacia un régimen burocrático, la famosa revolución de los directores, y que la Unión Soviética entonces también evolucionaba hacia una convergencia, ¿bien? Y que se abría un nuevo modo de producción que era burocrático, una especie de colectivismo burocrático, donde iban a prevalecer los técnicos, iban a prevalecer los managers de empresas y cosas por el estilo. Una idea que estuvo presente incluso en mucha gente hasta los años por lo menos 1970. Para poner un caso, Mikio Morishima planteaba, que fue alguien que trabajó mucho en Capital de Marx, bueno, planteaba que esta era la perspectiva. Trotsky critica esto y yo creo que con razón, él plantea
ni el hitlerismo va a eso, es un sistema capitalista, ni Estados Unidos va a eso, es un sistema capitalista, bien, ni la Unión Soviética es un capitalismo de Estado que vaya a una convergencia con otros capitalismos de Estado y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, Trotsky, yo creo que tiene razón, dice, no hay un modo de producción en la Unión Soviética con proyecciones históricas capaz de desarrollar las fuerzas productivas, etcétera, que es lo que estoy diciendo yo desde hace un rato, ¿bien? No podía desarrollar las fuerzas productivas salvo en un sentido extensivo y hasta cierto punto, y a partir de ahí empezó a retroceder y se estancó, ¿bien? E implosionaba desde adentro. Y esto es un fenómeno que no solamente fue para la Unión Soviética, sino para China y otros países. Bueno, y esto tiene importancia porque hay que poner el oído en lo que dicen también muchas veces las masas, en lo que dice el obrero normal, el estudiante común que no está politizado. Cuando yo digo que en la conciencia de las masas el proyecto socialista fracasó, no estoy planteando que el socialismo fracasó, pero ante la conciencia de las masas, el socialismo efectivamente fracasó, y esto es un punto para tener en el análisis, y esto no se supera diciendo luchemos, 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 y el capitalismo está en crisis. Bien, a ver, lo planteo de esta manera, de nuevo. En el año 1927, cuando Trotsky escribe Stalin, el gran organizador de derrotas, plantea que la caída de la Unión Soviética iba a provocar un retroceso infinito en la conciencia de las masas. Insisto, un retroceso infinito en la conciencia de las masas. Bueno, no cayó en 1927, finalmente la Unión Soviética termina cayendo en 1990, 1991. Pero ¿cómo no vamos a tener en cuenta el impacto que tiene esto en la conciencia de millones de personas que siguen los acontecimientos diarios y están influenciadas por la ideología burguesa? Y esta es una cuestión fundamental para explicar en relación a determinadas posturas por qué el proyecto socialista no termina prendiendo en la conciencia de las masas. Hay muchísimos obstáculos en este sentido. Bien, bueno, algunas cosas un poco menores, pero no las quiero dejar pasar por alto. Primera cuestión. A ver, aquí me han convocado a un debate sobre qué fue la Unión Soviética. ¿Bien? Entonces, no puedo discutir todo. Ahora, que yo no analizo la economía mundial, gente, tengo cantidad de escrito en mi blog sobre la economía. Lo que pasa es que discrepo con la caracterización del trotskismo de que el capitalismo está siempre en crisis. Yo tengo una discrepancia con eso. Ahora, podemos hacer un día una discusión sobre esa cuestión, efectivamente, podemos hacerla, pero yo, es una discusión particular, no la quiero tomar a la ligera. Si la hacemos, se hace realmente a fondo, etc. El programa de transición, con el cual discrepo por muchísimas razones, pero el programa de transición tiene como punto de apertura y premisa fundamental que las fuerzas productivas no se pueden desarrollar desde 1914 y no se podían desarrollar a nivel mundial. Bueno, esa fue una premisa que se ha mantenido en el movimiento trotskista durante décadas y décadas y décadas, y hasta ahora yo no encuentro que eso se modifique en algún sentido profundo. Siempre que hablan del sistema capitalista, está en crisis, está en crisis, está en crisis. ¿Bien? Bueno, yo creo que ese análisis de la crisis permanente o crónica del sistema capitalista no sirve. Pero si que quieren hacer una discusión sobre esa cuestión, la hago esa discusión, insisto, incluso la semana pasada me pidieron una charla sobre la situación actual de la economía mundial, etcétera, y la di, pero es una discusión, es otra discusión particular, no se pueden mezclar todas las cuestiones. De la misma manera que mi posición ante la cuestión nacional. Por ejemplo, yo sostengo que en Argentina no está planteada una tarea de liberación nacional. Eso es mi posición, la he defendido, la he planteado, tomando como
noción de liberación nacional la que ha planteado Lenin, bien, que no es la misma que la que ha planteado el trotskismo. Trotsky, bueno, la he planteado de ser. Ahora, no sé por qué tengo, en una discusión sobre la Unión Soviética, tengo que meter por la peculiaridad. Pero, a ver, si estoy analizando las peculiaridades de la Unión Soviética, no las peculiaridades de Argentina. No, no. Tengo que discutir. Entonces, cuando discuto las peculiaridades de la Unión Soviética, no. entre las peculiaridades de la Unión Soviética está el hecho de que fue un Estado no proletario y un Estado no burgués. Esa es una peculiaridad. Entonces, vos me decís, no puede ser una peculiaridad porque está conectada a la economía mundial. Es decir, en este razonamiento, entonces, desplazamos tranquilamente. Y no puede ser un modo de producción porque no tenía perspectiva histórica. No tenía perspectiva histórica, estaba vinculado a la economía mundial y fue un Estado no proletario y no capitalista que reprimió a la clase obrera y estableció un régimen de explotación sobre la clase obrera. No eran solamente privilegios de una aristocracia. Bien, ahora, termino con esta cuestión. A ver, yo fui trotskista, ¿bien? Y entonces he revisado esas posiciones, no veo por qué tengo que hacerme cargo de... yo he hecho una autocrítica de mis posiciones anteriores, no me hago cargo de escritos o trabajos de 1980 o cosas por el estilo que yo ahora no comparto. En su momento los compartí, ahora no los comparto, no tengo absolutamente nada que ver con eso. Pero sí, yo recuerdo que, por ejemplo, había corrientes que sostenían que, por ejemplo, la reunificación de Alemania no podía producirse sin una guerra internacional entre el capitalismo y los estados proletarios y la clase obrera mundial. Bueno, esto se escribió no en 1930, esto se escribió en 1988. Yo busco los documentos, los tengo en mi biblioteca. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo? ¿Quién lo escribió? Lo que escribieron los que estaban en contra de la unidad de Alemania. Todos ustedes, en la época. No. ¿Quién está hablando? El argumento contra la unidad de Alemania, contra la unidad socialista de Alemania, era que iba a provocar la guerra mundial. A ver, Jorge, te estoy escribiendo documentos de la corriente internacional que estaba política obrera. De eso te estoy hablando. ¿Qué? ¿De qué corriente? De documentos escritos por política obrera, por la corriente internacional de política obrera. Mentiras, no hay ni... Probalo. Bueno. Probalo. Esos son los argumentos de la contra. Lo voy a buscar. No, miren los argumentos. Pero yo lo discutí miles de veces. No, me decía Jorge. La unidad de Alemania es la guerra. No queremos la unidad de Alemania. La unidad de Alemania no se podía conseguir sin una guerra mundial. Eso es lo que decíamos nosotros. Por eso no estaba la consigna. Nuestros adversarios no levantaban la consigna de la Unidad Socialista de Alemania porque decían que iba a provocar una guerra. No nosotros, nuestros adversarios. A ver, la tengo que buscar, había caracterizaciones donde se decía, no puede haber restauración del capitalismo en el este sin guerras civiles contra la clase obrera, porque la clase obrera va a defender las conquistas de octubre. Esta fue una idea generalizada en el trotskismo que tenía que ver con el hecho de caracterizar por un Estado proletario. Tenés que citar. Sí, bueno. Ahora, vos dijiste recién que la disolución de la Unión Soviética provocó un gran retroceso. Bueno. Creo que está claro lo que hemos expuesto unos y otros, por lo menos para lo que han escuchado. Después esto continuará. Bueno, entonces creo que se podría pasar a la pregunta de Matías respecto a la posición de Lenin sobre una revolución violenta o reformismo y el papel que tiene para la izquierda actualmente. No creo que... La última cuestión... Bueno, a ver, Rolando, ¿querías una cuestión más antes de esta pregunta? Digo porque me interrumpieron, pero una última aclaración. Yo aparte sostengo, y lo he escrito en mi blog,
en crítica a programas de izquierda profundamente nacionalistas, que hay que explicar a las masas trabajadoras en países como Argentina que una transición al socialismo es imposible en un país aislado, ¿bien? Y que es imposible que un país aislado pueda vivir con lo nuestro cortándose del mercado mundial y construir el socialismo para adentro. No existe ese proceso pacífico nacionalista y hacia adentro. Esto lo he escrito en relación a propaganda que se hace, por ejemplo, ante las masas, de cómo se va a avanzar, cómo se podría avanzar hacia una transición socialista a partir de, por ejemplo, reducir las horas de trabajo y cosas por el estilo. Lo he planteado varias veces. Bien, no sé qué... Bueno, no, habíamos planteado, Matías, si era... Sí, como tema de debate, ¿no? Traer un poco a reflexión la figura de Lenin en cuanto a, tanto para la historia de la Unión Soviética como para la historia de la izquierda en general, del pensamiento de izquierda, y charlar un poco sobre bueno, las alternativas para construir el socialismo, sí, si es el debate que hemos tenido, no tengo disposición para empezar a discutir improvisadamente cualquier otra cosa que se proponga. Esto nos plantearon a los dos. Hubo un corte, Jorge, en tu conexión. A ver, no se entendió. Esperemos un minuto, a ver. Sí, escuchen, yo coincido en esto con Jorge, que si se plantean otros temas, yo, por ejemplo, sobre Lenin escribí bastante en mi blog, pero hay diferentes aspectos que habría que analizar ahí, ¿bien? Claro, sí, sí. De acuerdo. Ahí volvió Jorge. Sí, se te cortó la conexión, Jorge, no pudimos escuchar. Reiniciemos el ciclo escolar el año que viene con un debate sobre el reformismo y Lenin. Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. Sería muy interesante. Bueno, quedaron varios temas también que se podrían profundizar, como aclaró Rolando. Era obvio que un tema como la Unión Soviética iba a tener demasiados aspectos y cada uno en sí mismo es para 2 horas de debate. Así que, bueno, si quieren, se puede cerrar con una conclusión. Pero la contribución de ustedes es muy positiva. Porque ningún debate es conclusivo. Se exponen posiciones. La gente que escucha, que después reflexiona sobre ellas. Inclusive los que han discutido reflexionan sobre lo que dijo cada uno. Entonces ha cumplido una tarea. Ahora, no improvisemos, no arruinemos este lindo debate con una improvisación. Lo dejamos para, como ya estamos muy avanzados en el año, lo dejamos para termina el verano y listo. Estoy de acuerdo. ¿Quiere decir algo, Rolando? Sí. No, yo me exalto Rolando, porque tal vez tenga, no sé, me apasiona y todo lo demás. Pero esto no va en absoluto en menoscabo de Jorge y de cualquiera de los compañeros intervinientes. Yo a Jorge, aparte, lo conozco hace muchos años y respeto su trayectoria revolucionaria. Son más de 50 años creo que lo había conocido, pero insisto en esto, ¿no? Yo a veces me exalto un poco y todo lo demás, pero tengo un absoluto respeto sobre los argumentos y las cuestiones que se plantean, y el compañero, insisto, Jorge Altamira, que en esta ocasión ha sido mi interlocutor, ¿bien? Buenísimo, y coincido también que se preparen debates, me encanta que se preparen debates sobre temas que incluso aquí salieron, por ejemplo, la economía mundial o la crisis capitalista, cosas por el estilo. Sí. ¿Le gustaría cerrar este debate de ahora con una conclusión, una reflexión final, o prefiere que lo dejemos así, que respondamos preguntas del público? O si hubiera preguntas del público sería interesante. Dale, sí, algunas preguntas. Hay varias preguntas del público, realmente muchísimas. Elijan algunas. Sí, una que rescato, que es justamente una que yo tenía anotada al mismo tiempo, era si era una necesidad de un socialismo global
para que la revolución fuese exitosa? La leí por ahí, la pregunta del usuario Gianni1985, básicamente, de que la revolución tenía que ser internacional para que sea exitosa como condición sine qua non para que fuese de esa manera. Muy breve, hago una observación. Primero, la idea de que la revolución el socialismo no se puede construir en un solo país era una idea absolutamente aceptada por prácticamente todos los socialistas, los revolucionarios. Solamente algunas pequeñas alas muy de derecha, como Vollmar en Alemania, cosas por el estilo, lo negaban. Quiero señalar que incluso Stalin, creo que fue en marzo o abril de 1924, volvió a decir que el socialismo en Rusia aislada no podía ser, no se podía implantar, y en diciembre de ese mismo año ya estaba diciendo que había que construir el socialismo en la Unión Soviética, y el que lo negaba era un derrotista o cosas por el estilo. Digo, esto por empezar. En segundo lugar, el estalinismo ahí hizo un juego o una maniobra polémica, porque, a ver, lo que todo también revolucionario planteaba o admitía era que la revolución no iba a triunfar simultáneamente en todos los países, que esto era imposible, ¿bien? Que sí había que apostar a un proceso de revolución mundial, pero no, era prácticamente imposible que hubiese una revolución, un levantamiento revolucionario simultáneo en todos los países. Bueno, y en tercer lugar, quiero subrayar el carácter profundamente reaccionario de la teoría del socialismo en un solo país. ¿Por qué? Porque a partir de eso, si era posible construir el socialismo al interior de la Unión Soviética, la función de todos los partidos comunistas a nivel internacional era apoyar a la Unión Soviética, defender a la Unión Soviética y subordinar los intereses de las revoluciones en sus países a las necesidades de construcción, supuesta construcción del socialismo en un solo país. Y en ese sentido introdujo un enfoque nacionalista, reaccionario en el movimiento comunista internacional. Perdón, estoy muteado. Muy bien, Jorge. La única observación que quiero hacer es que naturalmente no va a haber revoluciones simultáneas, pero esta es una respuesta convencional que hemos dado toda la vida. Trotsky avanza una idea mucho más profunda, porque en un artículo muy importante sobre la teoría de revolución permanente, él señala que la teoría de revolución permanente se había convertido de la teoría de la revolución en un país atrasado en una teoría del nexo del proceso de la revolución internacional en general. Es decir, que la revolución no será simultánea, pero la crisis mundial, que no es uniforme, tiene conexiones recíprocas, tiene a su vez contradicciones explosivas de unas naciones con otras, va creando condiciones, si eso a su vez es acompañado también por un proceso de masas, va creando condiciones como para formular perspectivas políticas con relación a la revolución internacional. Si renunciamos a eso, renunciamos a pensar internacionalmente. No podemos salir del tema diciendo que la revolución no va a ser simultánea, porque, bueno, la simultaneidad es un concepto que, digamos, muy extremo. Todos los desarrollos son desiguales, pero los desarrollos desiguales se conectan, tienen relaciones recíprocas. Trotsky dedicó mucho a esto, especialmente estudiando la relación entre Europa y Estados Unidos. Y entonces colocó fuertemente, digamos, cómo Europa era un epicentro de inminentes choques. Y entonces con esa previsión orientaba a los seguidores, a la Cuarta, a los partidos, sobre el carácter de las fuerzas que estaban apareciendo y el camino a seguir. Hoy, por ejemplo, hay mucha gente discutiendo el fascismo, que el fascismo levanta cabeza en Italia, que el fascismo levanta cabeza en Brasil,
que el chafachismo levanta cabeza en Estados Unidos, que levanta cabeza ahora en Francia, que levantó cabeza en Hungría, y hay una onda fascistizante, y yo recuerdo partidos que explican, que denuncian esta onda fascistizante desde que yo empecé a militar en sus países, y bueno, y la siguen denunciando, pero les digo que ya pasaron algunas décadas. Pero lo que quiero mostrar es que es una tentativa quizás torpe, mediocre, equivocada, de querer trazar un panorama de la situación mundial. Eso es muy positivo, porque luego ese panorama, esa perspectiva, se coteja con el desarrollo real y se aprende más del cotejo de la perspectiva con el desarrollo real que del planteo de la perspectiva con anterioridad al desarrollo del proceso real. Por ejemplo, ahí es cuando Trotsky escribe sus grandes trabajos sobre Alemania, en todo el proceso de ascenso del hitlerismo. Entonces, hay ahí un planteo. Si el hitlerismo hubiera sido derrotado en Alemania y no que hubiera tomado el poder, Europa entraba en un proceso revolucionario general. En cambio, con el triunfo del hitlerismo, las perspectivas que un año después empiezan a aparecer en Francia y 2 años después empiezan a aparecer en España, se encuentran condicionados ya a un clima de guerra mundial. Entonces traza la perspectiva de la inevitabilidad de la guerra mundial y de la política en la guerra mundial. Este trabajo tiene que ser hecho. Y entonces ahí se plantea una perspectiva que encadena la situación mundial en un todo diferenciado. Y eso es muy importante. Es lo único que prueba, en definitiva, que hay una comprensión de la situación mundial en su conjunto. Bien, bueno. Muchas gracias por la participación. No sé si quieres hacer una respuesta, Rolando, porque me pareció que estabas anotando algo sobre lo que había dicho Jorge. No, a ver, de nuevo, yo creo que hay que hacer análisis o poner como puntos, por ejemplo, particulares, si discutimos cuál es la situación del capitalismo mundial o de las crisis capitalistas o del movimiento obrero a nivel mundial, hay que discutir esa cuestión, ¿bien? Ponerlo como tema y se discute en torno a esa cuestión. Yo no quisiera saltar de temas a temas. Por ejemplo, Jorge mencionó mi crítica al programa de transición, yo también hice referencia. Si quieren, un día hacemos una discusión sobre el programa de transición. Mi crítica al programa de transición es por análisis económico, político, táctica política, un montón de cuestiones. Bueno, se puede hacer esa discusión, tengo escrito sobre eso, pero digo, hay que hacer las discusiones centradas en algunos temas para estoy de acuerdo. limitarlos. Sí, estoy de acuerdo en un debate sobre trotskismo, sí, por supuesto que sí. Sí, bueno, les agradecemos el tiempo. Matías se desconectó por un problema técnico. Les agradecemos el tiempo, Jorge, Rolando, a todos los que participaron. Más de 200 personas estuvieron conectadas durante todo este tiempo intercambiando mensajes. Les pedimos, por favor, que se suscriban a este canal de YouTube porque vamos a seguir produciendo este tipo de contenido. Un contenido que es reflexivo en un momento donde realmente hay casi como una especie de dictadura donde todo tiene que ser corto y reflexivo y justamente apuntar a que sea una banalización de la discusión conceptual, como tiene que ser de esta manera, realmente apasionada y con una profundización que no siempre se da. Así que les agradezco de nuevo a todas las personas que participaron, a todas las personas que comentaron. Gracias, Jorge, gracias, Rolando, y bueno, espero encontrarlos en otra reunión, quizás sobre trotskismo, quizás sobre las crisis del capitalismo, si el capitalismo se encuentra en crisis o no, pero bueno, eso queda para el futuro. Nuevamente les agradezco y espero que tengan un buen fin de semana. Gracias a ustedes, gracias a vos. Sí, un abrazo a todos, un abrazo. Bueno. Buenísimo. Muchas gracias. Chau. Chao.